Hebreos, y dice la palabra del Señor: honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al Espíritu Santo, y su palabra dice, Hebreos 11:8, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Verso 13 dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, y así en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Entonces, dice el verso 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su único hijo. Fue él quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Entonces, hermano, le acabo de leer 5 características que encuentro, puede ser que sean más, hermano, pero déjenme hablarle de 5 características de cómo tiene que ser el patrón de fe de cada uno de nosotros. Pero yo quisiera en esta oportunidad que usted me ayudara, hermano, a orar. Vamos a orar el día de hoy en una clínica, unos especialistas, unos médicos que vinieron en una brigada médica de Estados Unidos, están, hermano, realizando operaciones en niños que tienen problemas en sus huesos. Y en este momento pues están interviniendo quirúrgicamente a la hija de nuestro hermano Everis Cano, uno de los hermanos que nos ayuda, hermano, a tiempo completo en la iglesia, el diácono de transporte. Y yo quisiera que pudiéramos, hermano, depende mucho de esta operación que se realice, o se está realizando, o se va a realizar, mi amado, que esta niña pueda crecer normalmente. Ella tiene ciertos problemas de crecimiento debido a un problema que se le está tratando. Agradecemos a la doctora, una de las doctoras que se congrega con nosotros, le facilitó, hermano, al hermano Ever un medicamento muy especial que solo lo venden en Estados Unidos. Tratamos de ver cómo se lo conseguíamos, hermano, pero es imposible porque solo se vende bajo receta médica. Pero una de las doctoras de nuestra iglesia logró hacer el contacto, o ahora están tratando de intervenirla a la niña. Por eso le ruego que podamos, hermano, hacer una oración también por la hermana Marjorie, la diaconisa del equipo de servidores, hermanos. También han tenido un virus, sus niños han estado enfermos y han estado ahí un poquito malitos de salud, y ella fue también fue hospitalizada, creo que el día de ayer, y hoy ya está un poquito mejor,
pero quisiéramos orar por cada petición, para cada ruego, por cada súplica, esa petición que usted tiene, hermano, podamos presentarla el día de hoy y que Dios pueda extender su mano de misericordia y su mano de sanidad sobre todo aquel que la necesita. Si usted tiene una petición, este es el momento, su petición, este es el momento, dice la palabra del Señor, que Dios inclinará su oído a la oración en esta casa. Y lo hemos creído, hermano, es una promesa que Dios nos dio a este ministerio. Dios inclinará su oído y tendrá puestos sus ojos al clamor, mi amado, de esta casa. Así que vamos a orar para que Dios pueda hacer el milagro a través de estos médicos, hermano, que Dios los ha traído para que la hija de nuestro hermano Ever pueda ser operada, hermano, y que esos huesos vuelvan a su crecimiento normal y que todo problema pueda desaparecer y que podamos ver la gloria de Dios un día más, hermano, en nuestras vidas. Padre, que estás en el cielo, Señor, te damos gracias. Nos unimos, Padre de la gloria, en fe, creyendo, Señor, así como nuestro padre Abraham nos enseñó a tener un patrón de fe. Ahora nos unimos, Señor, en oración para que tu mano de poder, tu mano de sanidad, Señor, sea en este mismo momento, Señor, utilizando a los médicos de esta brigada, Señor, que estarán como especialistas viendo, Señor, a la hija de nuestro hermano Ever Iscano. En el nombre poderoso de Jesús te rogamos, Padre, que sea un éxito, que sea tu mano, Señor, de poder, y que podamos glorificar y podamos exaltar tu nombre, que sea exaltado tu nombre, Señor, por la gloria tuya, Señor. Oramos para que esta niña salga, Señor, favorecida ahora con tu poder y tu gracia, Señor, sobre su vida. Dale fortaleza al hermano Ever, Señor, a su esposa, para que puedan ellos estar tranquilos y puedan estar confiados de que estamos en tus manos y que tú tienes el control. Señor, mira a nuestra hermana Marjorie, Señor, a sus hijos, los ponemos en tus manos, al hermano David, Señor, Mata también, lo ponemos en tus manos, cúbrelos, Padre, bendícelos, protégelos, Señor, que todo virus, Señor, que sea sobre sus vidas, ahora sea erradicado, Señor, en el nombre de Jesús, y los cubrimos, Padre, con tu sangre preciosa, para que ellos puedan seguir fortalecidos en fe y puedan seguir dándote a ti la honra, la gloria y el honor. Señor, escucha la petición de cada uno de mis hermanos, la petición de cada uno de aquellos que ahora, Padre, aprovechamos para poder presentarla delante de tu presencia, que tú extiendas tu mano, Señor, de misericordia sobre aquel que necesita, aquel que está en un hospital, aquel que está en una clínica, aquel que esté postrado tal vez en una cama, Señor, esperando un milagro, que tú seas, Señor, el que lo levantes, que seas tú el que lo sanes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu bendición y gracias por todo, Señor, porque lo recibimos, lo creemos y lo confesamos en fe. En el nombre poderoso de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Fíjese, mi amado hermano, que quiero llevarlo a este patrón, quiero llevarlo a este modelo de la vida de fe de un hombre que Dios, hermano, lo catalogó y Dios lo eligió, porque, hermano, no fue porque tenía cualidades especiales, sino porque Dios tiene todo establecido. Y creo que Dios, hermano, no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Dios elige a un hombre de un lugar, hermano, donde había idolatría, en un lugar pagano, en un lugar donde había donde no existía ni por lo menos se podía pensar, hermano, que Dios existía. Y veo que Dios escoge a este hombre llamado Abraham para que nos enseñe el patrón de la vida de la fe. Y fíjense que en nuestro diario vivir solo hay dos formas de vivir, hermano. Solo existen dos maneras de vivir. Una, la más común por amplio margen, es vivir por vista. La gente vive, mi amado hermano, por lo que ve. Basan todo lo que pueden, mi amado, por lo que ven. Ese es un patrón de vida.
la gente vive por vista, vive por lo que ve, por lo que se puede ver. Entonces, esa es una forma general, mucha gente así lo vive. Pero la otra forma, mucho menos común, es vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe, mi amado? Basar la vida en lo que no se puede ver. Entonces estas son las dos formas en que el ser humano puede vivir. Unos viven todo, hermano, basado en lo que ven, en los resultados que pueden ver. Esa es la forma más común. Pero esta forma de vida, hermano, es menos común. Y esa es vivir basando la vida en lo que no se puede ver. Entonces quiere decir, mi amado, que es importante que lo podamos notar, porque tendríamos que ver cuál es nuestra forma de vivir. Si estamos basando toda nuestra vida, si estamos basando todo nuestro caminar, mi amado, en lo que no se puede ver, eso es fe. Eso es vivir en el patrón de la fe. Ahora, por supuesto, la forma cristiana es la vida de la fe. Quisiera en este mediodía ya creer que usted, su forma de vida, su patrón de vida es basando en las cosas que no se pueden ver. Entonces, hermano, por ejemplo, nunca hemos visto a Dios, pero sí creemos que Dios existe. No hemos visto al Señor Jesucristo, pero sí, hermano, creemos que el Señor Jesucristo existe. Mi amado, la gente no ha ido al infierno, pero existe el infierno. Hay un lugar en el cual todo aquel que no reciba al Señor Jesús como el único Salvador de su vida, hermano, será expuesto a un castigo eterno. Porque la única manera, si usted escuchó la profecía el día de hoy, solo hay un camino, solo hay un camino. Y el camino es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el camino, mi amado, para poder ingresar a la presencia del Señor. Aún así, vivimos con la convicción, hermano, de que todas estas cosas son por la fe. Nosotros creemos en Dios por la fe. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo por la fe. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, mi amado, por la fe. Entonces, quiere decir que apoyamos nuestra vida terrenal y nuestro destino eterno, mi amado, en cosas que nunca hemos visto. Esa es la vida del cristiano, que apoya toda, mi amado hermano, su vida terrenal. Nosotros apoyamos todo nuestro quehacer terrenal, mi amado hermano, y nuestro destino eterno en cosas que no hemos logrado ver. Esa es nuestra vida, esa es la vida del cristiano. Eso es lo que cada día, mi amado, nos hace ser diferente. Entonces quiere decir que el pueblo del Señor siempre ha vivido de esa manera. El pueblo de Israel, cuando estaba cautivo, mi amado, en Egipto, fue esclavizado por muchos años. Y ellos siempre tenían una esperanza de que iba a venir un libertador. Y llegó el libertador. Pero, hermano, pasaron generaciones de personas que estuvieron esperando al libertador. Y al fin, muchas generaciones no lo vieron, pero llegó una generación que sí logró ver y logró participar, mi amado, en la promesa que se les había otorgado de ver a un libertador. Muchos ingresaron a la tierra prometida. Entonces, la vida de fe tiene algunos ingredientes específicos reflejados en la vida de Abraham y señalados, hermano, en este pasaje que acabamos de leer de Hebreos 11, del verso 8 al verso 19. Allí encontramos, mi amado, 5 características, pero Abraham es un compuesto del patrón divino en fe. Es decir, para poder tener una fe, mi amado, auténtica, para poder tener una fe de acuerdo al patrón bíblico, nosotros tenemos que ver a Abraham, porque Abraham es el compuesto del patrón divino en la fe. Entonces, quiere decir, mi amado, que ahí vamos a ver los ingredientes.
Ahí vamos a recibir, mi amado, todas las cosas que necesitamos para poder tener una vida de fe. Entonces, quiere decir que usted conoce la historia de Abraham, mi amado. Usted conoce, si usted ha leído en parte la Biblia, se dará cuenta de algunas cosas importantes que sabemos de Abraham. Abraham fue el padre del pueblo judío. Por tanto, hermano, cuando leemos Hebreos 11, del 8 al 19, se le está presentando a los judíos esta carta, hermano, para que ellos la puedan recibir. Pero fíjese que tenemos que darnos cuenta de algo, que Abraham no era judío, hermano. Eso era lo primero. Mi amado, Abraham era más el padre de su raza. Por su ejemplo, era el padre de los judíos, tenían fe. Eso es lo que yo puedo ver, mi amado. Entonces, es importante que lo podamos ver. Entonces, Abraham había confiado en Dios con obediencia. Abraham, hermano, había desarrollado un patrón dejando su tierra y creyendo las promesas de la bendición divina. Eso lo puedo leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, verso 2, cuando Esteban estaba predicando a los líderes judíos de Jerusalén, hermano, entonces él comenzó a mostrarles esto. Y entonces Esteban, cuando está con los líderes judíos, les dice, ¿saben qué? Les dijo, escuchadme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán. Verso 3 dice, y les dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. El verso 4 dice, entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de ahí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijos, prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Entonces, hermano, vemos que Abraham recibe esta promesa. Abraham, hermano, comienza a mostrar un patrón, obediencia, obedeciendo, mi amado, al llamado que Dios le hace, porque Dios le dice, deja tu tierra, deja tu parentela y yo te mostraré a dónde vas a ir. Es decir, mi amado, Abraham comienza a usar el patrón, pero comienza una vida sin saber a dónde ir. Él solo estaba obedeciendo. A él le dijeron, sal de tu tierra y ve donde yo te mostraré. Entonces, imagínense, hermano, cómo es la vida de fe. Por eso estamos estudiando a Abraham. Entonces, fíjense que cuando a mí me llama la atención esto, porque Abraham es el ejemplo clásico de la vida de la fe. Para un judío, hermano, era difícil aceptar que la salvación es por la fe, porque, hermano, había que demostrarle esta verdad, y eso fue Abraham. Por eso, hermano, eso es importante que lo podamos notar. Entonces, quiere decir, mi amado, que Abraham entonces es un hombre de fe. Desde su época, mi amado, quien confía en Dios, desde que Abraham comienza y desde ese tiempo hasta ahora, toda aquella persona que confía en Dios, sea judío o sea gentil, hermano, es un hijo espiritual de Abraham. Eso dice la Biblia. Porque si usted cree en el Señor Jesucristo y usted cree, mi amado, en el Hijo de Dios, entonces usted es hijo de Abraham. Eso dice la Biblia, hermano, porque dice, sabed por tanto, mi amado, en Gálatas 3:7 dice, por consiguiente sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, si usted tiene fe, mi amado, entonces
Usted es un hijo de Abraham, yo soy un hijo de Abraham. Todos los que estamos aquí, hermanos, somos hijos de Abraham. Ahora, entonces, quiere decir, mi amado, que ahora usted preguntará, pastor, entonces, los que confiaron en Dios antes del diluvio, porque esta sería una buena pregunta, hermano, ¿qué pasó con los que creyeron en Dios antes del diluvio? Como por ejemplo Abel, por ejemplo Enoc, por ejemplo Noé. Estos eran solamente ejemplos parciales de la fe, porque creían en Dios, hermano. Pero el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, hermano, aparece después de que Abraham comienza a salir, mi amado, y a darnos el patrón de la fe. Entonces, fíjense que Abraham fue el primer hombre de fe establecido. La Biblia narra, mi amado hermano, a Abraham como el primer hombre de la fe establecido. Entonces quiere decir que él es el prototipo. Él es, hermano, el hombre de todas las épocas que nos da la forma de cómo tiene que ser nuestra fe. Entonces, cuando yo veo Hebreos capítulo 11, del verso 8 al verso 19, ahí hay 5 características, hermano, de la fe, que nos muestran qué realmente es la fe. Entonces, hermano, 5 características que se las voy a mencionar. Número 1, el peregrinaje de la fe. Hermano, la fe tiene un peregrinaje. Ese es el número 1. La número 2, hermano, es la paciencia de la fe. La fe nos va a tener que dar paciencia. Hermano, número 3, el poder de la fe. La fe tiene poder. Número 4, el efecto positivo de la fe. Y número 5, la prueba de la fe. Entonces la fe tiene que ser probada. Entonces, hermano, lo que usted ve ahí es todo lo que leímos ahorita de Hebreos 11, del verso 8 al 19. El peregrinaje de la fe, para los que apuntan, mi amado, usted lo encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 8. Ahí ve usted el peregrinaje de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 8. La paciencia de la fe, usted la encuentra en el versículo 9 al 10 de Hebreos 11. Hebreos 11, del 9 al 10, ahí está la paciencia de la fe. El poder de la fe la encuentra en el versículo 11 al 12. Ahí está el poder de la fe. El efecto positivo de la fe, usted lo encuentra en el verso 13 al 16. Y, mi amado, la prueba de la fe la encontramos en el verso 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Entonces ahí, prácticamente ahorita, hermano, ya le enseñé todo lo que le tenía que enseñar. Ahí está todo, hermano, lo que necesita. Este es el patrón que necesita una persona para poder saber si vive conforme a la fe, si su vida está, hermano, caracterizada por fe. Entonces, imagínense, entonces vamos a comenzar a desarrollar, yo sé que no me va a dar el tiempo para poderlo desarrollar todo, pero quiero, por lo menos se lo menciono ahorita, para que usted ya lo tiene y usted lo pueda digerir un poquito más en su casa. Entonces, el peregrinaje de la fe, lo vamos a ver para que usted vea que la fe necesita un peregrinaje. Ahora, dice Hebreos 11:8, lo vamos a volver a leer. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, mire, mi amado, nosotros vemos la historia de Abraham, nosotros vemos, hermano, lo que Abraham hizo, pero esta es nuestra vida, hermano, esto es nuestra manera de ser. Entonces, imagínense cómo comienza la fe. Por la fe, dice Abraham, al ser llamado, obedeció. Entonces quiere decir que nuestra vida es un peregrinaje primero. Nosotros éramos, mi amado, lo más vil, lo más menospreciado de esta tierra. Ayer me encantó, hermano, ayer nos invitaron ahí
a oficializar una boda aquí en la iglesia, muy bonita, por cierto, aquí en las áreas verdes de la iglesia, hermano, bien bonito. Ya tenemos otro lugar bonito para poder celebrar bodas. Y me gustó que una de las personas que estaban felicitando a los que estaban en matrimonio, hermano, era un cristiano. Y dijo él: bienvenido Daniel y Yorlibe al barco. Dije yo, ¿y esto qué es? Dije yo, ¿verdad? Bienvenidos al barco. En este barco nadie se puede bajar, dice. Hermano, en el barco del casamiento nadie se puede bajar. Muchos quieren entrar en este barco, dijo él, pero son muy pocos los que continúan, porque una vez que usted se montó al barco, solo mira agua alrededor, dice. Entonces, hermano, me llamó la atención porque él dijo que era una persona de muchos. Lo que me llamó la atención es que él dijo: muchos en mi pueblo, él era un garífuna, hermano. Dijo él: muchos en mi pueblo no daban un 5 por mí. Me quisieron ver destruido, me quisieron ver, me decían: usted no va a tener familia, vos no vas a tener familia, vos no vas a tener hijos, vos no vas a hacer nada. Sos un desperdicio en esta tierra. Y entonces dice: ahora yo quisiera ver a aquellos, o sea, yo estoy poniéndole salsa a los tacos, no digo todo esto, pero eso fue lo que quiso dar a entender, hermano. Estaba queriendo decir que el único que lo había sacado a él de esa situación era el Señor Jesucristo, y que ahora a él le presentaba una familia de 22 años de casado. 22 años de casado, tengo hijos, y dijo que tenía un hijo de 23 años, creo, tenía otro hijo de 17 años, el menor era 17, hermano, y felizmente casado sirviendo al Señor. Entonces, mi amado, dijo él: a mí quien me sacó fue el Señor. Pero él tuvo un peregrinaje, hermano. Él tuvo que pasar muchas situaciones. Entonces, hermano, esa es nuestra vida. Hebreos 11:8. Por la fe, al ser llamado Abraham, obedeció saliendo para un lugar que había recibir como herencia. ¿Sabe qué hace el Señor? Hermano, mucha gente que no conoce al Señor Jesús está allá en el mundo, pero el Señor te llama y entonces te saca de un lugar y tú no sabes a dónde ir, no sabes qué va a pasar, porque lo primero, las amistades. Ya se hizo cristianote, ya lo invitaron una vez a la iglesia, ahora ya no quiere salir de la iglesia. Ese es el peregrinaje que tenemos que hacer, que nos van a sacar de la oscuridad, nos van a sacar del mundo para traernos, hermano, a un lugar donde vas a recibir una herencia, donde ahora la vida va a ser diferente. Y hermano, y dice que salió sin saber a dónde iba. Cuando uno viene a la iglesia por primera vez, hermano, no sabe que si me levanto, que si es mala educación, que si puedo ir, que a dónde me voy a sentar. Hermano, uno no sabe a dónde ir. Pero a medida que vas caminando en el Señor, mi amado, te estás dando cuenta que es el mejor lugar. Te vas dando cuenta que es el mejor lugar donde uno puede estar, mi amado, compartiendo en la presencia del Señor. Entonces quiere decir que Abraham, al ser llamado, obedeció. Entonces hay una característica de la fe. Hermano, hay que ser obediente. Para poder recibir la bendición, mi amado, que Dios tiene para nosotros, hay una sola característica. Hermano, el Señor dijo: sacrificio ya no quiero. Ya sacrificio ya no quiero. Lo único que yo quiero es obediencia. Mi amado, Dios lo único que nos requiere es obediencia. De salir de un lugar, mi amado, ahora el llamado es: sal del lugar donde no te tiene planificado nada Dios. Ahora ven al lugar donde hay una herencia, donde va a haber un lugar donde vas a poder tener vida eterna. Y dice: y salió sin saber a dónde iba. Hermano, el plan de Abraham, cuando yo veo el plan de Abraham, no era irse de Ur. Hermano, si el hombre ahí estaba súper bendecido. Cuando leemos la palabra del Señor nos damos cuenta que la familia de Abraham era una familia bendecida. Tenían muchas posesiones, tenían muchas cosas, hermano, muchos bienes. Entonces no se salió porque no tenía, no, salió porque fue obediente. Pero el plan de él no era irse de Ur y de Harán.
para ubicarse, mi amado hermano, allá a la larga en la tierra de Canaán. No, 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 ese no era el plan de Abraham. De hecho, cuando salió de Ur, no tenía ni idea del lugar al cual iba, pero Dios lo llamó, hermano, y solo Dios sabía lo que tenía preparado para Abraham. Mi amado, si Dios te sacó, si Dios te da la orden de que salgas del lugar donde estás, para que empieces un peregrinaje, para donde Dios te va a bendecir, donde Dios te va a bendecir, te va a dar una herencia, mi amado, solo tienes que ser obediente. Lo único que necesita es ser obediente. Pero porque Dios tiene algo preparado para usted. Dios tiene algo preparado para aquel que recibe este llamado. Entonces, eso es fe. Porque yo no sé para dónde voy. Yo no sé qué más tiene el Señor para nosotros, hermano, como ministerio. Pero yo lo único que sé es que estoy sirviendo al Dios Todopoderoso, al Dios que nunca, hermano, 14 años de ministerio y nunca nos ha avergonzado. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque Él, mi amado, quiere que esta casa sea una casa de restauración, que esta casa sea una casa en la cual venga mucha gente para poder restaurar su vida, para poder ser un verdadero, hermano, adorador, un verdadero hijo de Dios. Entonces, quiere decir, mi amado, que cuando Abraham extendió lo que Dios le había dicho, Abraham comenzó a preparar su equipaje, mi amado, y dejando todo, comenzó este nuevo peregrinaje. Entonces fue una obediencia instantánea, hermano, fue una obediencia al instante. Entonces, mire, le pudo haber tomado, la Biblia no dice cuánto tiempo tomó Abraham para tomar, hermano, la decisión. Tal vez pudieron haber sido días, tal vez pudieron haber sido semanas, pudieron haber sido meses, no sé, mi amado, pero lo que la Biblia sí señala es que Abraham dejó Ur de los Caldeos. Mi amado, la Biblia dice que Abraham tomó la iniciativa, tomó el viaje, pero en su mente, hermano, ya estaba en camino. Dijo, él no preguntó, ¿para dónde voy? No, 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 su vida fue en avanzar en lo que no se ve. ¿Para dónde voy? No sé. Yo lo único que sé es que Dios me dice que tengo que salir de este lugar, que tengo que ir a un lugar donde tengo una herencia que Él me tiene preparada, que tengo que ser obediente y que Dios proveerá todo lo que yo necesito. Hermano, esa es nuestra vida. Esa es nuestra convicción, mi amado. El patrón de la vida de la fe es que Dios te sacó de un lugar, mi amado, pero te sacó para que seas obediente, para que camines sin saber a dónde ir, pero sabiendo que hay una herencia para ti. No sé cuántos decimos amén a eso, hermano. Eso es la fe. ¿Usted la ve? No sé, mi amado. Pastor, pero yo no veo la herencia, no veo la bendición, no veo lo que Dios tiene preparado. Por eso es que hay un patrón. Después sigue la paciencia. Sí, la miró conmigo. Cuando lo ponemos ahí en la diapositiva, los hermanos la pusieron. Hermano, primero es salir. Lo primero que yo tengo que hacer es salir. Lo primero que yo tengo que saber, mi amado hermano, es que Dios me llamó. Que Dios me dijo, sal de tu tierra. Sal del lugar donde estás. Hermano, pero por favor, ¿verdad? Estoy hablando en el sentido figurado. Es decir, salir de las situaciones que nos envuelven ahora en el mundo. Ahora, fíjese que cuando yo veo, mi amado, yo veo que, imagínense, Dios dónde escoge a este hombre. Hermano, Dios lo escoge a este hombre, no porque fue el mejor portado, hermano, de Harán o de Ur. No, 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 mi amado hermano. Mire, me imagino yo, déjeme pensar así en voz alta. Me imagino yo que Abraham era un hombre pecador que creció en una sociedad incrédula. Porque eso dice la Biblia. Acompáñeme en el libro de Josué, en el capítulo 24, verso 2. Ahí lo menciona la Biblia, por eso le quiero enseñar en esta mediodía. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham,
y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces, quiere decir, hermano, que Abraham servía a dioses extraños. Entonces Dios, mi amado, escoge a aquellos que de algún momento en nuestra vida, hermano, no queríamos nada con el Señor. Aquellas personas que no quieren nada con el Señor son las personas que Dios escoge, son las personas que Dios va a preparar, son las personas que Dios va a capacitar, mi amado hermano, para que hagamos la diferencia. Entonces Abraham servía a dioses extraños. Hermano, quiere decir que Abraham entonces era una persona pecadora. Hermano, entonces a él lo saca de un hogar de idolatría. Hermano, lo saca de un lugar de un lugar pagano. Pero Ur, su ciudad natal, estaba en Caldea, según lo que yo veo ahí en la Biblia, mi amado, en la región general llamada Mesopotamia, entre los ríos Tigres y Éufrates. Ahí estaba ese lugar. Entonces era una tierra fértil, hermano, era una tierra culturalmente, si usted quiere, avanzada. Quedaba, hermano, cerca del lugar donde estaba el huerto del Edén, según lo que yo veo en la Biblia. Entonces quiere decir, mi amado, que de ahí lo sacan a Abraham, de ahí lo sacan para servir al Dios verdadero, al Dios real, al Dios todopoderoso. Entonces ese es el peregrinaje. Ahora yo quiero llevarlo, hermano, quiero llevarlo que cuando Dios le habló a Abraham, él oyó. Esa es otra característica, hermano, que cuando Dios le habla a Abraham, él lo oyó. Cuando Dios prometió, él confió, y cuando Dios ordenó, él obedeció. Entonces aquí veo tres características más. Veo, mi amado hermano, que cuando Dios te llama, tienes que oír el llamado de Dios, porque Dios nos va a llamar. De alguna manera, hermano, Dios nos llama para que podamos venir. Mire, no es casualidad que la gente venga, hermano. Alguien podrá decir, ¿verdad? Es que a mí me invitaron porque había algo que ir a ver hoy a la iglesia. Sí, pero ese algo es parte del plan de Dios. Ese es el propósito de Dios. Entonces, mire lo que veo aquí, que cuando Dios le habló, Abraham oyó. Hay mucha gente que Dios le habla, mi amado, y no oye. Luego dice el Señor, sal de tu tierra y yo te voy a dar una herencia. Entonces Dios prometió. Entonces yo tengo que confiar. Si Dios me va a sacar del mundo y Dios me va a sacar de los vicios, de las drogas, del alcohol, de la fornicación, del adulterio, mi amado, entonces yo tengo que confiar. Pero cuando Dios ordena, yo tengo que obedecer. Entonces ese es el patrón de la vida de fe, hermano. No sé si yo me estoy dando a entender, hermano, porque yo le estoy tratando de dar ahora a usted el patrón de la vida de la fe. Para poder tener un patrón de lo que es la vida de la fe, yo tengo que escuchar a Dios primero. Dios nos va a hablar. Entonces yo tengo que oír a Dios. Oír a Dios. Cuando Dios me prometió que me va a sacar, mi amado, y me va a dar una herencia, entonces el patrón de mi fe tiene que decirme que yo tengo que confiar. Yo tengo que creer. Dios va a proveer. Él es dueño de todo lo que hay en la tierra. Hermano, todo lo que está, Él es el dueño. Él va a tener un medio para poderme facilitar. Yo tengo que confiar que Dios va a proveer. Entonces, tengo que, hermano, si Dios promete, yo tengo que confiar. Cuando Dios ordena, yo tengo que obedecer. Ese es un patrón, mi amado, para poder tener una vida de fe. Pregúntele al hermano que está a la par suya, mi amado hermano, ¿usted tiene este patrón? Dígale. ¿Usted oye la voz de Dios? ¿Usted confía en lo que Dios le prometió? ¿Usted obedece cuando Dios le habla, que cuando Dios le ordena, usted obedece? Entonces, hermano, este es el patrón de la vida de la fe. ¿Cuántos decimos amén a esto, hermano? Entonces, Abraham nos da el patrón cómo tiene que ser nuestra vida de la fe. Entonces, lo primero que veo yo, hermano, es que la vida de la fe es un peregrinaje. Hermano, es un peregrinaje. La vida de la fe es un peregrinaje. Yo tengo que, cuando Dios habla, yo tengo que oír. Mi amado, cuando Dios
promete, yo tengo que recibirlo, tengo que confiar. Y cuando Dios ordena, yo tengo que obedecer. Hermano, a mí el tiempo me avanza. Entonces, cuando una persona llega a Jesucristo, Dios le exige un peregrinaje, hermano, de su estilo antiguo de vida a uno nuevo. Entonces, esta es la diferencia que nos pide, mi amado, el peregrinaje de ser cristiano. Su vida antigua, su antigua manera de ser, tiene que ser diferente a la nueva forma de ser. Ese es el peregrinaje nuestro. Entonces, hermano, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como el único salvador de su vida, entonces su vida es diferente. Así como la fe de Abraham, que Abraham separó, hermano, todo el paganismo, toda la idolatría, Abraham la dejó a un lado. ¿Sabe para qué? Mi amados, toda su incredulidad la dejó a un lado para llevarlo a una tierra nueva, para poder servir al Dios Todopoderoso. Entonces, eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Ahora, dice la palabra del Señor, usted lo conoce, hermano, es un texto que yo utilizo mucho, 2 Corintios 5:17. Entonces, cada uno de nosotros, hermano, tiene un peregrinaje. Y 2 Corintios 5:17 nos dice la palabra del Señor, si los hermanos me ayudan ahí, dice: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es nuestro peregrinaje. Eso es, hermano, lo que Dios quiere de nosotros. Primero, que escuchemos cuando Dios habla, hermano, oír. Cuando Dios promete, confiar. Y cuando Dios ordena, obedecer. Entonces, se cumple 2 Corintios 5:17 en nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos decimos amén a eso, hermano? Ahora, entonces, quiere decir, mi amado, que entonces el peregrinaje de nuestra vida comienza con una separación del mundo. Mi amado, es una separación del mundo. Usted y yo fuimos separados. ¿Cómo sucede eso? Cuando el Señor obra en la voluntad de cada uno de nosotros, hermano. Dios vive en nosotros. Dice que el Señor Espíritu habita en nosotros. Entonces, hermano, eso es lo que nos da la bendición de poder venir a alabar, de poder venir a glorificar y de poder venir a exaltar el nombre del Señor. Entonces, a usted se le hace una necesidad, mi amado, el poder venir a buscar la presencia del Señor. Entonces, quiere decir que Él nos guía a nuevas formas de vivir. Ya usted, cuando se va a acostar, hermano, dedica un tiempo: Padre, te doy gracias por este día, Señor, por lo que aconteció en este día, por todas las bendiciones que tú me diste. Hermano, cuando usted se levanta, le dice: Señor, gracias por un nuevo amanecer. Señor, que este día sea un día de bendición, que este día pueda irme a gozar a la iglesia, que este día tú bendigas a todos aquellos, Señor, que alaban y que glorifican tu nombre. Hermano, y usted comienza una nueva forma de vida. ¿Sabe por qué? Porque usted es una nueva criatura. Usted es una nueva persona en Cristo Jesús. Entonces quiere decir, mi amado, que ese es el peregrinaje. Ese es el peregrinaje que yo veo en Hebreos 11:8. Entonces la vida de fe comienza con la voluntad de dejar nuestro hermano, ahí comienza la vida del cristiano. Nuestro lugar propio de pecado e incredulidad, dejar el sistema del mundo, ahí comienza nuestro peregrinaje. Mi amado, eso lo dice Romanos capítulo 12, del verso 12 en adelante. Dice Romanos 12:2: y no nos adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Entonces, hermano, quiere decir que aquí es el peregrinaje. Ahora, yo voy a, mi amado, avanzar un poquito más. Que para poder llegar al Señor Jesucristo, para poder recibir al Señor Jesucristo como mi único salvador de mi vida, para dejar la vieja vida, hermano, tengo que confiar, tengo que obedecer, tengo que oír a Dios, tengo que obedecer lo que Dios quiere que yo haga. Entonces quiere decir, mi amado,
que cuando ya escuchamos la voz de Dios y cuando somos obedientes, entonces el Espíritu comienza a fortalecer, mi amado, nuestro espíritu, y comenzamos a ser instrumentos, comenzamos a ser vasos de honra, comenzamos a ser personas que de repente usted nunca se imaginó que usted iba a estar al frente de un grupo de personas hablándole, que usted iba a estar un día domingo, hermano, sentado en una congregación escuchando un mensaje, que de repente usted estaba empezando a ver cosas extraordinarias en su vida. Entonces quiere decir, mi amado, que la vida en Cristo Jesús es nueva. La vida en Cristo Jesús, hermano, es diferente. Entonces a usted se le hace una necesidad y empezamos a entender, hermano, que nos hicimos cristianos, que recibimos un nuevo conjunto de valores, que empezamos a ver que tenemos una nueva familia, que empezamos a ver, hermano, que podemos experimentar cosas grandiosas en el Señor y que podemos vivir una vida mejor, hermano, que la que vivíamos antes. Porque mire, mi amado hermano, antes no se podía ver la bendición. Cuando usted no es cristiano, cuando la persona no conoce al Cristo, no puede ver las bendiciones. Pero cuando usted está en Cristo Jesús, usted dice, todo esto es por la gloria de Dios. Yo soy lo que la Biblia dice que soy, mi amado hermano. Y usted comienza a actuar de una manera diferente. Usted comienza, hermano, a ver la vida diferente. Y usted comienza a servir al Rey de Reyes. Y usted empieza a confiar, hermano, en el Señor como el Salvador de su vida. Usted comienza a tener un nuevo estilo de vida. Creemos y después experimentamos. Entonces esa es la vida de fe, creer que yo voy a ser bendecido, que Dios tiene un plan hermoso para mi vida, que el día de mañana es mejor para mí. Pero alguien dirá, pastor, pero no se mira. Sí, porque ese es el otro estilo de vida. Si usted quiere vivir, mi amado, por eso le decía que habían dos formas de vida. La vida que todo se tiene que ver, hermano, esa es la más común. No, la vida que nos corresponde a nosotros es la vida en la que no vemos, pero sí creemos que hay una herencia, en la que sí creemos, hermano, que el Señor va delante de nosotros, que todo lo que somos es para la gloria de Dios. Esa es la vida de fe, ese es el peregrinaje de la fe. Ahora, yo quiero terminar, hermano, porque el tiempo me avanzó. Entonces, primero debemos de estar dispuestos a salir. Dígale al hermano que está a la par suya, mi amado, usted tiene que estar dispuesto a salir, dígale. Hermano, es que si no salimos de nuestro no vamos a poder caminar en fe. Recuérdese que nuestro es, hermano, nuestra antigua manera de ser, hermano, la idolatría, alejarnos de la presencia del Señor. Entonces, lo primero que debemos estar dispuestos es a salir. ¿Sabe por qué? Porque Él, hermano, pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo que ha de venir. Mi amado hermano, aquí solo venimos de peregrinaje, aquí solo venimos, hermano, ¿sabe para qué? Para formar nuestra alma. Pero nosotros tenemos un lugar donde tenemos una herencia. Y usted dirá, pastor, pero yo no la veo. Si es que de eso se trata, mi amado. No es de ver, sino que de creer que usted estará en una eternidad a la diestra de Dios Padre. Mi amado, que estaremos en una eternidad alabando, glorificando, exaltando, bendiciendo, hermano, el nombre de nuestros Padre Celestial. Esa es la verdad. Entonces, porque nosotros vamos a buscar lo que no vemos, pero sí creemos, hermano. Yo me imagino una ciudad hermosa, usted como la describe Apocalipsis, hermano, una ciudad donde las calles son de oro. Imagínense, hermano, estar en la presencia de Dios mismo. Miles y miles y millones de personas alabando, glorificando. ¿Se imaginan esos cultos cómo van a ser, hermano? Eso es lo que nosotros buscamos. Pero tenemos que salir. Tenemos que salir de Entonces, hermano, dice Hebreos 13:13. Así pues, salgamos a Él fuera del campamento, llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos las que está por venir. Entonces, hermano, mire que yo quiero ir cerrando, hermano. A la fuerza que nos hace querer aferrarnos a la vida vieja, se le llama a veces, hermano, se le llama muchas veces mundanalidad. Mi amado, hay una fuerza interna, aún entre el pueblo del Señor, que no nos deja dejar, mi amado,
la antigua manera de ser. Entonces la mundanalidad puede ser una acción, pero es principalmente una actitud. Es una actitud de la persona. La persona, hermano, no quiere salir de su antigua manera de ser. Hermano, es querer hacer las cosas que son pecaminosas, que son egoístas, que no tienen valor. Hermano, eso es la mundanidad. Eso es lo que el enemigo quiere que hagamos. Él no quiere que salgamos, mi amado. Es querer, mi amado, ¿sabe qué es la mundanidad? Es querer la alabanza de los hombres. Mi amado, es querer e independientemente si la recibimos o no. Hermano, ¿sabe qué? La mundanalidad es querer hacer cosas que no le agradan a Dios. Ahora, la peor clase, hermano, de mundanalidad es la religiosa, porque tiene apariencia de piedad. La gente quiere, hermano, estar en el mundo y quiere estar en la iglesia. No se puede. Entonces, vuelvo a la carga. Tengo que oír a Dios. Tengo que, si Dios promete, tengo que confiar en la promesa. Hermano, y si Dios ordena, tengo que ser obediente. Esa es la bendición. Entonces, yo quiero finalizar, mi amado, porque el deseo de pecar está en cada uno de nosotros. Hermano, aunque usted no me diga amén, el deseo de pecar está en cada uno de nosotros, hermano, y eso es lo que el creyente tiene que separar. Ese deseo de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Yo tengo que cerrarme eso, porque eso se llama mundanalidad. Porque eso dice la palabra en Primera de Juan 2:15. Con esto lo voy a terminar y los hermanos de alabanza suben. Primera de Juan capítulo 2 verso 15. No creo que se los di a los hermanos. Mi amado, no sé si lo ponen ahí. Primera de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, hermano, tenemos que salir. Tenemos que salir. Entonces, la forma, mi amado, el patrón de la fe es que yo tengo, mi amado hermano, un peregrinaje de la fe. Luego vemos la paciencia de la fe, mi amado. Voy a solo mencionárselo. Está en Hebreos capítulo 11, verso 9. Del Hebreos 11, verso 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, hermano, la segunda característica del patrón de la vida de la fe, aquí se menciona, hermano, que es la paciencia. La paciencia, mi amado. Pero la fe tiene un tiempo para esperar y ser paciente. Entonces quiere decir, mi amado, que la fe no es que hoy usted cree y ya ahorita ya le sale la respuesta. No. El patrón de la fe es que tiene un tiempo en el cual tenemos que esperar y que tenemos que ser pacientes. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted. ¿Qué promesa Dios le ha dado? Y todavía, mi amado hermano, no se ha cumplido. Por ejemplo, imagínense, usted es un soltero o es una soltera y no se ha casado todavía y usted sigue esperando. Señor, yo sé que yo me voy a casar. Yo sé que voy a tener una familia. Yo sé que voy a tener hijos. ¿Cuánto tiempo tiene de estar esperando? Eso es fe, pastor. Señor, pero yo sé que tú me vas a dar una esposa. Sé, Señor, que yo voy a ser feliz en mi matrimonio. Pero tiene que esperar. Hay que esperar, hay que ser paciente. Hermano, hay que morar en tiendas. Hay que ser paciente. Entonces, mi amado, ¿sabe qué? Quiere decir que tenemos que esperar. Abraham habitó en tierra ajena. Mi amado, entonces, eso es esperar. Mi amado, la fe de Abraham exige una gran cantidad de paciencia para vivir sin estar renegando, hermano, sin estar impaciente. No, Señor, yo sé que tú tienes la respuesta. No sé cuánto tiempo va a tardar, Señor, pero sé que tú tienes una respuesta. Yo seguiré esperando, yo seguiré colaborando, Señor, siendo obediente, pero muy pronto viene, hermano, porque no para siempre se triga el trigo. Dios tiene una respuesta favorable para usted. Hermano, yo ahí lo voy a dejar.
porque el tiempo me avanzó y usted tiene que ir a almorzar. Y yo tengo que venir, hermano, para en la tarde. Entonces, hermano, Abraham pasó una gran cantidad de tiempo esperando. ¿Y sabe qué fue lo peor, mi amado? Esperó largos años al hijo de la promesa. ¿Sabe cuántos años? 100 años. 100 años esperando la promesa, hermano. Pero llegó. Él pudo llegar, ver a su hijo, porque Dios le había prometido que de su hijo, hermano, saldrían el pueblo de Israel. Esperó toda su vida, hermano, por la tierra de la promesa, y nunca la recibió. Imagínense, hermano, a Abraham le dijeron, ¿sabes qué, Abraham? Vas a ser padre de multitudes. Y a los 100 años tuvo un hijo, el de la promesa. Hermano, le dijeron, ¿saben qué? Vete a tu tierra, de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y nunca la vio. ¿Qué le parece ese patrón de fe? No sé si me estoy dando a entender, hermano. Porque tal vez si a usted le dieron una promesa, mi amado, y si es la voluntad de Dios que no la reciba, ¿qué hacemos ahí? Porque a Abraham no le dijeron que le iban a dar una tierra prometida, pero él nunca la vio, nunca la recibió, pero él creyó, hermano, él creyó. Entonces, no obstante, esperó, vio y obró en la creencia paciente de que Dios era fiel. Entonces, hermano, ¿cuál es el mensaje el día de hoy? Dios es fiel, mi amado hermano. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se remienta. Dios dará respuesta a tu promesa. ¿Cuántos lo reciben en el nombre del Señor Jesús? Entonces, démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Vaya, yo le voy a dar un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo antes de irnos. Solo déjeme que le dé este ejemplo. Si nosotros supiéramos, hermano, óigame bien, a ver cómo, pero con sinceridad, no me vaya a contestar, solo piense y usted dé la respuesta a usted mismo. Hermano, un ángel viene y el Señor da muestras de que el Señor viene en un mes. Oiga bien, el Señor viene en un mes. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Qué haría usted si usted sabe que en un mes viene el Señor? Hermano, usted concentraría toda su atención en dejar el pecado, número uno. Usted diría, ya no vuelvo a pecar, ya no vuelvo a hacer esa llamada, ya no vuelvo a estar viendo esta cosa. Hermano, usted empezaría en un mes a orar. Pastor, pongamos 3 turnos de oración, en la mañana, en la tarde, hagámoslo, Señor, porque pastor, en un mes. Hermano, ¿sabe qué? Usted empezaría a dar testimonio, hermano. Usted agarraría su Biblia y al lugar donde usted llegaría a empezar a predicar el evangelio y todo. Usted diría, pastor, voy a servir, hagamos un culto desde la mañana, hagamos vigilia y hagamos todo. Eso haría, me aseguro, hermano, no soy profeta ni hijo de profeta, si usted supiera que Dios viene, que el Señor viene en un mes. ¿Y por qué no nos preparamos para eso? Hermano, ¿sabe por qué? Porque entregarse todo en un mes no sería tan difícil. No sería tan difícil. Pero Abraham así lo hizo, hermano. Abraham dio todo lo mejor de él. Abraham, hermano, pasó una gran cantidad de tiempo esperando, pero a él no le importaba cuánto tiempo. Él sabía, mi amado hermano, que Dios iba a cumplir. Hermano, la promesa nuestra es que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Hermano, la promesa para el pueblo del Señor es que Él descenderá del cielo, mi amado, y nos uniremos allá en las nubes. Entonces, ¿sabe qué? Comencemos, hermano, a dejar el pecado. Comencemos a servir al Señor. Comencemos, hermano, a esperar, a servir y a ocuparnos para que cuando el Señor venga nos podamos ir juntamente con Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Estar dedicado, hermano, en los asuntos divinos. Estar dedicados, hermano, ¿sabe qué? A la promesa de que el Señor Jesucristo descenderá del cielo. Estar dedicados, hermano, ¿sabe qué? A que el Señor Jesús viene pronto por cada uno de nosotros. Pero se nos olvida y nos queremos acomodar
a otras cosas. Yo quiero que usted cierre sus ojitos. Vamos a ministrar la palabra del Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Si me regala unos segunditos nada más, quiero ministrar la palabra del Señor. Padre que estás en el cielo, hemos expuesto tu palabra, Señor, hemos expuesto el patrón de la vida de fe. En el nombre poderoso de Jesús. Pero no nos podemos ir de este lugar, Señor, sino antes haber hecho el llamado a la salvación. En el nombre poderoso de Jesús, si hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros que necesita entregar su vida al Señor Jesús, si hubiera tan solo alguna persona en este auditorio que necesita entregar su vida al Señor Jesús, lo invitamos a que puedas tomar la decisión de tu vida, a que puedas tomar la decisión de tu vida y que puedas decirle: Señor, yo te reconozco, yo te acepto como el único Salvador de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, ¿hubiera tan solo alguna persona? ¿Hubiera tan solo alguna persona en este auditorio, en esta iglesia, que quisiera decirle al Señor Jesús: yo quiero entregarte mi corazón, quiero que operes el milagro del nuevo nacimiento, Señor, quiero salir de mi quiero ser obediente y quiero comenzar a desarrollar, Señor, la labor que tú me has encomendado como hijo de Dios? En el nombre poderoso de Jesús, si hubiera tan solo alguna persona en esta mediodía, ya tarde, quiero invitarlo que se ponga en pie. Quisiéramos orar, quisiéramos poder hacer oración, la oración de la fe. Esa fe que vas a ver las cosas que no son como que si fueran. En el nombre poderoso de Jesús. Sé que el tiempo me avanzó, pero voy a hacer un segundo llamado. Tal vez eres alguien que ya conoces del Señor Jesús. Tal vez eres alguien que ya conoces del Señor Jesús. Eres alguien que ya hasta servías en una congregación, pero por esas situaciones de la vida te alejaste, te apartaste y te fuiste separando de la convicción de servir al Señor Jesús como el único Salvador de tu vida, y quisieras ahora reconciliarte, quisieras ahora volver a comenzar a retomar el camino, las sendas, salir de tu propio y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros que necesita reconciliarse con el Señor Jesús? Si hubiera tan solo alguna persona que necesita reconciliarse con el Señor Jesús, lo invitamos a que se ponga de pie. Vamos a orar, vamos a interceder, vamos a pedirle al Señor que opere el milagro del nuevo nacimiento en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, si hubiera alguna persona en medio de nosotros que necesita reconciliarse con el Señor Jesús. ¿Qué es reconciliarse? Es volver nuevamente, es volver a tomar la senda, es volver a encaminarnos a tomar el camino de la salvación. En el nombre poderoso de Jesús, si hubiera tan solo alguna persona que necesita entregar su vida al Señor Jesús, si hubiera tan solo alguna persona que necesita entregar su vida al Señor Jesús, lo invitamos que se ponga en pie. Si todos somos de casa, si ya todos somos del pueblo del Señor, y la invitación queda abierta, pero vamos ahora para el pueblo del Señor. En el nombre poderoso de Jesús, mi amado hermano, usted escuchó la palabra, usted escuchó el patrón de la vida de la fe. El patrón de la vida de la fe es, hermano, tiene un peregrinaje. La vida, hermano, de la fe es un peregrinaje. Hay que salir de nuestro propio hay que comenzar, hermano, a confiar. Hay que comenzar a escuchar la voz de Dios. Hay que comenzar, mi amado hermano, a pedirle al Señor que sea Él el que tome el control. En el nombre poderoso de Jesús. Dejar nuestro propio pecado, mi amado. En el nombre de Jesús. Ahora que le podamos decir: Señor, yo quiero salir. Yo quiero salir, Señor, de Quiero que tú me des la habilidad, que tú me puedas hablar, Señor. Porque si tú prometiste la promesa, yo quiero recibirla, yo quiero esperarla, Señor. Y si tú ordenas, yo quiero ser obediente. Si tú ordenas, Señor, yo quiero ser obediente. Ese es el patrón, mi amado, del peregrinaje de nuestra fe. Pero la fe necesita paciencia.
La fe, hermano, necesita paciencia, la paciencia de la fe. La fe tiene poder. La fe tiene poder, mi amado, porque la fe es ver las cosas que no son como que si fueran. La fe tiene un efecto positivo, mi amado, tiene un efecto positivo. Que la promesa de Dios, si Dios lo prometió, eso es una realidad para mi vida. Y, mi amado hermano, la prueba de la fe es que vamos a ser probados. Necesitamos ser probados. Necesitamos saber que nos van a probar como el oro para ser bien refinado y poder brillar conforme al propósito del Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que podamos meditar un poco esta palabra, que podamos meditarla, que ahí donde tú estás, dígale: Señor, yo quiero que esta palabra no regrese vacía, que esta palabra cumpla con el propósito por el cual tú, Señor, la has enviado a esta casa. Nos vamos a poner de pie, vamos a cantar para darnos por despedido, pero no salga, hermano, no salga de la presencia del Señor. Dígale: Señor, gracias. Gracias por tu bendición. Gracias por este hermoso privilegio. Dígale: Señor, en el nombre de Jesús, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar que en Él hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder. Declarémoslo, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y esto Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos.
Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos porque tú siempre estás con nosotros. Tu palabra dice que tú eres la vida y que tú esa vida, esa luz la pusiste en el hombre. Señor, gracias te damos porque tu luz ha resplandecido en nosotros para iluminar nuestro camino. Si nacimos en esta tierra, Señor, si tenemos vida en esta tierra, si nos hiciste parte de cada ser humano hasta el día de hoy, Padre, y todos los años de vida que nos has de dar, así como los que nos han precedido, es porque tú tienes un propósito, Señor. Y en este peregrinaje de esta tierra, sabemos, Señor, que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Por tanto, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ilumina, guía nuestro camino. Danos sabiduría, danos entendimiento. Ayúdanos, Señor, enséñanos a escuchar tu voz. Enséñanos y danos fuerzas para poder obedecerte a pesar de lo que suceda en nuestras vidas y a pesar de las oposiciones, a pesar de las circunstancias, aunque sean difíciles, que siempre y para siempre tomemos la mejor decisión de todas y es obedecer tu voz, cueste lo que cueste, porque tú eres la luz de los hombres, tú eres la luz de la vida y tú eres quien nos hace permanecer ahora y para siempre y por la eternidad, porque el único que puede dar vida eterna eres tú, Señor Jesús. Por tanto, Padre, te pedimos como el salmista en esta mañana todos juntos, levante su mano derecha y con todo su corazón dígalo conmigo: enséñame, oh Jehová, tu camino y andaré en tu luz. Amén. Que Dios les bendiga. La paz de Cristo sea con ustedes. El volver